Hola a todos nuevamente. Eh, Saludos a todos los estudiantes de la UPA. Esta es la cátedra de nefrología y hoy vamos a aprovechar y ver el tema de síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Si bien son dos temas que están separados en nuestra currícula, veo necesario hacerlo simultáneamente, puesto que, como van a ver, son temas que están sumamente relacionados el uno al otro y vamos a poder comprender mejor si los vemos juntos, ¿verdad? Bueno, primero quiero que repasemos un poco de histología renal, ya lo habíamos visto en temas anteriores, pero es importante que repasemos esta parte para que puedan comprender. La unidad funcional y estructural del riñón es la nefrona, que está compuesto por el glomérulo y el sistema tubular. Este es el glomérulo, esta es una imagen microscópica de un glomérulo en 3D, en el cual vemos que no es nada más que un ovillo de capilares glomerulares que están conglomerados con una arteriola que está llevando la sangre, que se llama la arteriola aferente, y posteriormente se divide en miles de ramos que están envolviéndose como un ovillo de lana, podemos imaginarnos, ¿no? Y posteriormente la arteriola que saca la sangre, que es la arteriola eferente. Cada persona nace con un número determinado de nefronas en cada riñón y esto van disminuyendo a lo largo de los años. Un corte transversal de este glomérulo podemos verlo acá. Este es un corte ya transversal en el cual vamos a reconocer nuevamente las partes, la cápsula de Bowman, la arteriola aferente probablemente por aquí, la mácula densa y los capilares glomerulares. Nótese bien que estos capilares glomerulares están abiertos, siempre. Son espacios limpios, vacíos. Y una que otra célula que está en el centro que se llaman las células mesangiales. Entre este ovillo de capilar glomerular y la cápsula de Bowman existe un espacio blanco, limpio, que es el espacio urinario. Vamos a recordar bien esta imagen porque posteriormente vamos a ver otras imágenes que no son similares a esta, sino ya nos están mostrando enfermedades. Bien importante dentro del capilar glomerular esta barrera de ultrafiltración, que también ya lo habíamos visto anteriormente, que está compuesto por tres capas, de adentro hacia afuera, esta capa que parece interrumpida en algunos segmentos, que es el endotelio fenestrado del glomérulo, fenestrado porque tiene estas porosidades. Una lámina media que se llama la membrana basal glomerular, y en la parte externa estos piecitos que son pedicelos de una célula mayor que es el podocito. Nuevamente la luz de los capilares glomerulares, el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y los pedicelos con sus podocitos. Bueno, haciendo una imagen más esquemática para que podamos comprender, este es el glomérulo con las arteriolas aferente-eferente, mácula densa, los capilares glomerulares, el espacio urinario, la cápsula de Bowman y el espacio y el túbulo. Este es el polo urinario y este es el polo vascular. En el centro está la matriz mesangial. Estamos haciendo un corte en esta parte que es el capilar glomerular, un corte y donde vamos a ver las tres estructuras. Vamos a ver el endotelio fenestrado con estas fenestras, la membrana basal glomerular y los podocitos. Estos podocitos tienen unas sustancias bastante importantes que son los que producen la carga eléctrica negativa y va a repeler a los elementos formes como las proteínas y células para que no se filtren, para que de este espacio vascular no pase al espacio urinario y no se vaya a la orina, obviamente, ¿no? Y se mantenga siempre las proteínas en nuestro organismo. Esas son la laminina, la podosina y otras células más que son los que producen esa carga eléctrica negativa. Esas tres capas se llaman la barrera de ultrafiltración. Tienen una función permeoselectiva. Esta función significa que va a evitar que algunas células, por ejemplo, que algunas proteínas se eliminen y esa es la función permeoselectiva. Dentro de estos tenemos algunos elementos, la membrana basal glomerular, que es esta, que está compuesta por laminina, colágeno tipo 4, paransulfato, nidrógeno. Esta laminina es la que le da todo el soporte que hace que esté de una forma rígida. El colágeno 4 que tiene estas cadenas alfa, alfa, alfa 112, alfa 345. El heparansulfato que es el que le da la selectividad de la carga, que hace que no pase ninguna carga con selectividad negativa.
y el nidógeno que separa el colágeno 4, ¿no? La laminina del colágeno 4. Entonces, nuevamente vamos a ver esta imagen y vamos a recordarla para que lo veamos después. Esto es un corte de una biopsia renal, una biopsia con microscopía óptica normal, en el cual vamos a intentar reconocer algunos de los elementos que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos el túbulo distal y el túbulo distal en conexión con este segmento se llama la mácula densa con el aparato yuxtaglomerular. Aquí tenemos la arteriola aferente que está trayendo la sangre y probablemente por aquí está la arteriola eferente. Estos son los capilares glomerulares, siempre abiertos, siempre limpios, los capilares con una lámina delgada. Vamos a recordar esto que es una lámina delgada siempre. El espacio que está blanco es el espacio urinario y posteriormente va a venir el túbulo contorneado proximal. Muy bien, ya que hemos hecho ese repaso, vamos a empezar a hablar del síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es una glomerulopatía, por ende la enfermedad está originada en el glomérulo, por eso hemos revisado bastante de histología. Este síndrome, como cualquier otro síndrome, es un conjunto de síntomas y signos y está constituido por oliguria, es decir, un volumen urinario menor a 800 ml día, injurias renal aguda o insuficiencia renal aguda, como quieran entenderlo, hipertensión arterial, hematuria y edemas. Entonces, la presencia de estas 5 características, oliguria, insuficiencia renal, hipertensión, hematuria y edemas, nos van a dar al síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es un grupo de síntomas que se presentan por una inflamación del glomérulo, por eso se llama glomerulonefritis. Las causas son múltiples. Anteriormente se creía que simplemente era por una infección por estreptococo que daba lugar, que iniciaba en una faringoamigdalitis. Pero hoy se sabe que son múltiples las enfermedades que puede llevar a este síndrome nefrítico, no simplemente las infecciones, sino cualquier otra enfermedad, como se las estoy mostrando acá. La etiología del síndrome nefrítico es múltiple. Debo aclarar que tanto el síndrome nefrítico como el síndrome nefrótico no son enfermedades propias, como lo menciona, son síndromes, es decir, son la manifestación de alguna otra enfermedad. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas enfermedades? Las glomerulonefritis postinfecciosa. Antes se creía que las postinfecciosas eran la única causa de síndrome nefrítico. Y una de las más frecuentes era la del estreptococo beta hemolítico del grupo A, posterior a una faringoamigdalitis o una infección cutánea. 1 o 2 semanas posteriormente aparecía la glomerulonefritis con un síndrome nefrótico. Por eso se llama postinfecciosa. No es una infección, ojo. Es una postinfección. ¿A qué me refiero? Que la infección pasó hace 2 semanas, ya se curó, ya no hay problema con la infección, ya no hay ningún rastro de infección. Y ahora lo que ha pasado es que el riñón se ha dañado por una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces no tiene que tratarse con antibióticos, simplemente es una reacción del cuerpo que está produciendo a una bacteria que estaba presente hace un par de semanas. Pudo haber sido por el estreptococo, el estafilococo, la Klebsiella, brucelosis, lepra, fiebre tifoidea u otro. En realidad, cualquier infección bacteriana, viral, parasitaria puede producir esto, aunque la más frecuente es la de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pero no simplemente son por infecciones. Hay enfermedades sistémicas como las autoinmunes, el lupus eritematoso, la púrpura de Scholl-Langerhans, crioglobulinemias, vasculitis, etc. Cualquier enfermedad sistémica puede producir un síndrome nefrítico, sobre todo las que están mencionadas acá. También las glomerulonefritis primarias. ¿A qué nos referimos con glomerulonefritis primarias? Existe un grupo de enfermedades que no tiene origen en una causa sistémica, como el lupus, que no tiene origen en una causa infecciosa, como la del estreptococo, sino que su origen es netamente en el riñón. Por eso se llaman primarias, porque se han originado en el riñón y en ninguna otra causa más. Y estas se llaman la extracapilar, que también se llama con semilunas, membrana proliferativa, mesangial. Probablemente son nombres complicados, pero vamos a ver posteriormente algunas imágenes para que podamos dilucidar esas dudas, ¿no? Y otras enfermedades como las lesiones tubulointersticiales por radiación, el síndrome de Guillain-Barré, cualquier causa puede producir un síndrome nefrítico. Recordarles nuevamente que el síndrome nefrítico no es una enfermedad, es una manifestación de cualquiera de estas enfermedades, ¿no? Cuando hablamos de causas primarias, la membrana proliferativa y la nefropatía por IgA son las más frecuentes. Por infecciones, la estreptocócica y la por endocarditis, las más frecuentes. Por enfermedades sistémicas, la más frecuente es Pasteur, lupus, vasculitis, crioglobulinemia, microangiopatía trombótica. Y todas las glomerulonefritis rápidamente progresivas.
o también llamadas por semilunas. Voy a hacer un poquito de hincapié en las posinfecciosas, porque eran las más frecuentes hasta hace unos años. Hoy está cambiando, son las más frecuentes son las autoinmunes, sobre todo el lupus. Pero antes se daba en un grupo escolar de 3 a 10 años. Niños que habían cursado con una faringitis hace 2 semanas y que posterior a que se haya resuelto la faringitis presentan insuficiencia renal, oliguria, hipertensión, hematuria y edemas. Entonces esos niños tienen un síndrome nefrítico, ¿no? La hematuria es debida a que la lesión se produce en el capilar del glomérulo. Ese capilar que era tan delicado y que tenía que evitar el paso de proteínas y células, alguna de esas 3 capas de la barrera de ultrafiltración se han dañado y han empezado a fugarse proteínas sangre en pequeña o en gran cantidad para producir hematuria. Como están perdiendo esa sangre, también pierde proteinuria, aunque no es el rasgo característico. Lo característico es hematuria. La insuficiencia renal se produce porque el glomérulo se está dañando y el glomérulo obviamente es el encargado de filtrar, y si no filtra, disminuye el flujo urinario y aumenta la creatinina. Consiguientemente, si el paciente no orina, va a retener agua y va a retener sodio. Como retiene agua, se produce edemas y posteriormente hipertensión. El examen de orina de estas personas se puede denominar activo o telescopado porque vamos a encontrar de todo. Hematíes, leucocitos, células epiteliales, cilindros hialinos, entre otros. Entonces es un examen de orina que nos va a dar mucha manifestación. Se va a caracterizar por densidad elevada, proteinuria, leucocituria, piuria, hematuria y hematíes dismórficos. Entonces es un examen de orina fácil de reconocer que nos va a dar mucha orientación de cuál es la causa, ¿no? ¿Cómo llegamos a un diagnóstico síndrome nefrítico? Bueno, como en toda la medicina, lo primero y lo más importante es la anamnesis y el examen físico. Pues yo preguntaré si el paciente ha tenido, como en el caso de esta imagen, el paciente me dirá, he tenido lesiones en el rostro que parecen alas de mariposa y empieza a hincharse mis pies y no estoy orinando y todo lo demás, pues esto me orienta a una enfermedad autoinmune. Si la persona me dice, es un niño que ha tenido una faringitis hace 2 semanas, que ya se ha curado, pero extrañamente ahora se está hinchando sus pies y todo lo demás, pues será una postestreptocócica. Y así sucesivamente yo iría dirigiendo el caso. ¿Necesito exámenes complementarios? Claro que sí. Necesito una ecografía renal para ver no la función, sino ver la imagen morfológica, ver si son riñones que todavía están sanos o ya será un riñón que está completamente atrofiado. El examen de orina para ver las características que mencionamos, hematuria, leucocituria, cilindruria, entre otros. Puedo pedir otros exámenes. Si yo quiero dirigir directamente a un lupus, pido complemento C3, C4, que también me ayuda para la posinfecciosa, también el ASTO, que es el anticuerpos antistreptolicina. Si quiero dirigir a otro tipo de enfermedades como vasculitis, pediré los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, anticoagulante lúpico y beta-glicoproteína, si yo pensaré que es un síndrome antifosfolipídico, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Lo primero es determinar las características que me lleguen al síndrome nefrítico. Una vez que yo estoy seguro que tiene nefrítico, buscaré la causa por estos otros medios. La biopsia renal en la mayoría de los casos es indispensable. Generalmente se les realiza cuando el cuadro es dudoso, aumenta la creatinina sérica o disminución del complemento. Y cuando yo tengo que realizar una biopsia, pues cuando tengo signos de enfermedad sistémica, si creo que es un lupus, tengo que biopsiarlo obligatoriamente, al igual que si es una vasculitis u otra, ¿no? Si no hay un intervalo libre entre infección y síndrome que me haga pensar que esto no es una postinfecciosa, es decir, que estaba infectado pero no hace 2 semanas, sino hace 2 días y ahorita está fallando el riñón. Por eso no tiene un intervalo libre de 2 semanas. Ahí ya tengo que pensar en una biopsia. No puedo dejar al paciente que esté en anuria muchos días, ya tengo que biopsiarlo. No puedo esperar una recuperación espontánea. El riñón se está perdiendo poco a poco, progresivamente, tengo que biopsiarlo. Que sigue un mes con insuficiencia renal, tengo que biopsiarlo. Que el complemento número 3, el complemento 3, que si estuviera abajo me indica que es una posinfecciosa, pero no ha mejorado, pese a que ya voy un buen tiempo, como 4 semanas, debo biopsiarlo. Al igual que otra vez aparece la hematuria o cuando aparece asociado a un síndrome nefrótico o cuando hay mayor proteinuria u otras cosas, debo biopsiarlo. Entonces la biopsia no debe hacerse esperar mucho y debe realizarse lo antes posible. Este tratamiento es un tratamiento básico de las manifestaciones sintomáticas, nada más. El paciente no está orinando y está produciendo hipervolemia, debo darle furosemida para que orine más vía ahorrarlo endovenoso.
deben hacer reposo, dieta hiposódica, porque la retención de agua me está llevando a retención de sodio e hipertensión, ¿no? También tengo que darle un tratamiento antihipertensivo hasta que yo encuentre la causa. Una vez que yo encuentre la causa, paso al tratamiento específico, sea cual sea necesario. Este punto 4 no es para todos los pacientes. Les pongo un ejemplo que si tiene lupus le daré corticoides, prednisona, metilprednisolona. Si el paciente tiene vasculitis, le haremos una plasmaféresis. Si el paciente tiene otra enfermedad autoinmune que así lo requiera, le daremos ciclofosfamida y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el tratamiento del punto 1 al punto 3 es general y el punto 4 es específico cuando yo ya tenga la enfermedad. Aquí algunos ejemplos. Habíamos visto y les pedí que recordaran la imagen, pueden retroceder el video para ver la imagen de una biopsia normal, pues esta ya no es una biopsia normal. Los capilares glomerulares que les había reiterado que eran espacios vacíos, que estaban abiertos, aquí no hay ningún capilar glomerular que esté abierto, por el contrario están ocupados por estas células que son células polimorfonucleares. Entonces los capilares están cesados. Y en su superficie, esto es un corte, esta es una imagen mucho más ampliada, en su superficie tenemos unos depósitos que son los depósitos de inmunocomplejo, muy característicos de la post-estreptocócica. Estos depósitos se llaman jorobas o humps. Esta biopsia es de una glomerulonefritis post-estreptocócica que ha producido un síndrome nefrítico. ¿Por qué ha producido un nefrítico? Porque no hay capilares que permitan el filtrado. Y obviamente si no hay filtrado no se está produciendo orina y el paciente está en anuria y seguramente tiene toda insuficiencia renal, hipertensión y todo lo demás, ¿no? Esta es otra biopsia en la cual acá los capilares están abiertos. Pueden ver, no hay muchas lesiones en el glomérulo porque los capilares están abiertos. El espacio urinario, fíjense que está libre, no hay nada en el espacio urinario. Entonces uno pensaría, ¿qué está pasando? Hay una tinción que se llama inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia detecta anticuerpos y estos anticuerpos se han marcado con este verde manzanita fluorescente me está detectando la presencia de inmunoglobulina A. Esta se llama un síndrome nefrítico por inmunoglobulina A o también llamado síndrome de Berger. Esos son dos ejemplos de un síndrome nefrítico. Y un tercer ejemplo, cuando hablábamos de las rápidamente progresivas, nos referíamos a estas. Estas son las rápidamente progresivas. ¿Por qué? Porque el espacio urinario que debería estar vacío se ha ocupado por células. Células que han proliferado y han llenado este espacio urinario y que no permiten formar orina, están ocupando, están llenando todos, se llaman crescénticas o semilunas. Semilunas por la forma que tiene acá, ustedes verán, una semiluna, ¿no? Hay unas formas más leves, como esta, y hay unas formas mucho más agresivas, como esta. Estas son condiciones clínicas sumamente graves, pacientes que están con un síndrome nefrítico muy grave, que probablemente vayan a necesitar diálisis y que no van a recuperar fácilmente. Lo más probable es que sean causas autoinmunes. Entonces, ahí tenemos tres ejemplos de un síndrome nefrítico. Como les había mencionado, tenemos que ver el síndrome nefrótico, pese a que son dos temas diferentes, creo importante que deben verlo simultáneamente por la razón de que ambas están originadas en el glomérulo y cuyas manifestaciones pueden ser similares. Recordemos que el síndrome nefrítico se caracterizaba por hematuria, insuficiencia renal, hipertensión, oliguria y edemas. El síndrome nefrótico se caracteriza no por hematuria, sino por proteinuria masiva y también hipoalbuminemia. Pueden compartir algunas cosas con el nefrítico, como el edema, pero tienen además otras manifestaciones, hiperlipidemia y lipiduria. Entonces son pacientes que tienen por sobre todo proteinuria, también hipoalbuminemia, edema, hiperlipemia y lipiduria. Vamos a entender un poquito más de esto. La proteinuria del rango nefrótico debe medirse. ¿Cómo se mide? Recolectamos una orina de 24 horas, se le pide al paciente que junte la orina durante 24 horas y se manda al laboratorio para que nos cuantifique la cantidad de proteínas. Y nos dirá qué valor tiene. Si esto es superior a 3.5 gramos en toda la orina de 24 horas, es un rango nefrótico. Entonces, ahí. En los niños, sobre todo en los niños menores de 5 años, no se junta la orina todo el día, sino se junta por horas y si es mayor a 40 miligramos por cada hora que has recolectado por metro cuadrado de superficie corporal del niño, también es un síndrome nefrótico. Pero mucho más fácil de recordar para los adultos, 3.5 gramos en 24 horas, ¿no? Entonces, ¿qué nos orienta que tiene un daño glomerular? La proteinuria. La proteinuria no es normal, la barrera de ultrafiltración del capilar glomerular repele las proteínas porque tienen una carga eléctrica negativa. Entonces, como se ha perdido esa carga eléctrica negativa porque se ha dañado algo de la membrana basal glomerular, pasan las proteínas
y las proteínas al perderse hacen que nuestras proteínas de reserva, como la albúmina, bajen. Entonces, tiene proteinuria y tiene hipoalbuminemia. ¿Qué causas? Aquí tenemos algunas de las causas primarias, por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos, la focal segmentaria, la membranosa, que producen sobre todo síndrome nefrótico. Habíamos visto una DIGA que nos producía nefrítico hace rato y también vimos una crescéntica que nos producía síndrome nefrítico. Acabamos de ver esas imágenes. En el adulto, generalmente, el síndrome nefrótico se debe a la nefropatía membranosa, focal segmental y cambios mínimos. Y si hablamos de secundarias, de causas secundarias, la diabetes. La nefropatía diabética es por excelencia una de las que más frecuentemente producen síndrome nefrótico. En el niño es la nefropatía de cambios mínimos en un 80-85% de los casos, ¿no? Entonces, las glomerulopatías primarias, que les había explicado, que son lesiones que aparecen simplemente en el riñón, no tienen una causa sistémica, son estas, con esta frecuencia que producen síndrome nefrótico, la más frecuente, cambios mínimos en los niños y membranosa en los adultos. Las secundarias, que pueden tener una explicación sistémica, son el lupus, amiloidosis, enfermedad mixta del tejido conectivo, Gutt-Pasteur. Tenemos algunas enfermedades metabólicas como el Alport o como la diabetes, enfermedades infecciosas, neoplasias. También los medicamentos producen como las sales de oro y litio, y algunas otras enfermedades como la preeclampsia y necrosis papilar o la misma obesidad también producen síndrome nefrótico. Nuevamente les recuerdo que el síndrome nefrótico no es una enfermedad propia, sino es la manifestación de alguna otra enfermedad de las que están acá enumeradas, ¿no? Al igual que lo hicimos en el nefrítico, les pongo dos ejemplos. Si bien en esta biopsia vemos que todos los capilares están abiertos, como se ven aquí, hay algo que les caracteriza, que estos está mucho más engrosado. Vean cómo están estos capilares glomerulares que parecieran membranas finas y delicadas. Aquí no, son rígidas, gruesas, casi circulares. Esto es una nefropatía membranosa. Se llama membranosa porque ha engrosado la membrana basal glomerular que se encuentra en estos capilares glomerulares. Y eso es una causa frecuente en adultos de síndrome nefrótico. Esta otra biopsia, si bien los capilares están abiertos y se ven delicados, aquí tenemos unas imágenes, unos conglomerados de material hialino. Esos son nódulos. Esta es una biopsia característica de la glomerulosclerosis nodular de Klippster-Wilson. Si algunos han leído, lo van a recordar fácilmente. Esta es una biopsia de una nefropatía diabética. Y como lo había mencionado, dentro de las causas secundarias, la nefropatía diabética es la más frecuente de producir síndrome nefrótico en los adultos, ¿no? ¿Por qué se ha producido toda esta serie de manifestaciones en el nefrótico? Bueno, pues como se ha perdido la permeabilidad glomerular, se están perdiendo proteínas por la orina. Ahí está el origen de la proteinuria. Obviamente esta proteinuria porque las proteínas tenían que haberse repelido por su tamaño o por la carga eléctrica. Como la carga eléctrica ya no le está restringiendo, ya pierde la carga eléctrica negativa todo este segmento, las proteínas pasan fácilmente, ¿no? Entonces, si pierdo proteínas a razón de más de 3.5 gramos, puede ser 5, puede ser 8, puede ser hasta 10 gramos, 15 gramos al día, obviamente las proteínas de mi cuerpo se van perdiendo. Y esa es la albúmina, la más importante. La albúmina es nuestra proteína más abundante en el plasma y en la proteinuria es la que más se pierde. Entonces, estamos llegando a un estado de desnutrición proteica prácticamente. Entonces, estamos con hipoalbuminemia también. Para compensar, nuestro hígado aumenta la síntesis de albúmina, pero la albúmina va a tardar en sintetizarse, no lo hace de un día a otro, tarda 2 a 3 semanas. Simultáneamente, nuestro hígado también va a empezar a producir, como no produce albúmina rápidamente, va a empezar a producir colesterol, triglicéridos, proteínas de baja densidad. Entonces, producto de que tengo hipoalbuminemia, voy a tener hiperlipidemia porque mi hígado intenta compensarlo. Obviamente también tengo edemas porque las fuerzas de Starling intravascular hacen que la presión oncótica disminuya y el líquido va hacia el espacio intersticial. Si bien es la albúmina la que más se pierde, también se pierden inmunoglobulinas y por ende tengo inmunodeficiencia e infecciones. También pierdo factores del complemento, nuevamente riesgo de infecciones. Voy a perder algunas proteínas de transporte como la transferrina, zinc, entre otros, y por ende voy a tener anemia, hipocalcemia, hiperparatiroidismo secundario u otros. O puedo perder eritropoyetina, que es una proteína también, y tengo anemia. Entonces, como consecuencia de la pérdida de proteínas, tengo una serie de manifestaciones clínicas secundarias. Una de las más importantes es la hiperlipidemia. Voy a tener el colesterol, triglicéridos, LDL elevado. Pueden ser personas, en realidad,
de una contextura normal, flacos incluso, pero que van a tener un colesterol como de una persona mórbida, van a tener un colesterol por encima de 300, 400, pareciera personas que han comido mal toda su vida, pero no es así, es simplemente que el hígado está intentando compensar la pérdida de proteínas. Entonces, esto es el resultado de un incremento de la síntesis hepática de lípidos y apolipoproteínas y descenso del aclaramiento de kilomicrones, ¿no? Eso se produce a consecuencia de esto. Como tengo hiperlipidemia y mi glomérulo está dañado porque no permite seleccionar nada, todo está pasando, todo se está escapando, pues también se va a escapar los lípidos y voy a tener lipiduria. Voy a tener cilindros grasos en el sedimento de orina, generalmente son proteínas de bajo peso molecular, y esto es consecuencia de que he producido mayor cantidad de lípidos y por ende también lo estoy excretando por la orina, ¿no? El diagnóstico es similar al síndrome nefrítico. Debo enfocarme en la anamnesis, en el examen físico y en los laboratorios. Similares al de síndrome nefrítico, hacer una anamnesis dirigida. ¿Qué me parece que tengo? Creo que es una persona diabética de 20 años que está con proteinuria, edema y todo lo demás. Mi diagnóstico más probable será una nefropatía diabética. Creo que es una persona que tiene lupus y que tiene lesiones cutáneas y todo lo demás, entonces pues, será una nefropatía lúpica. Siempre es importante la biopsia renal. Sin la biopsia renal no podemos hacer el diagnóstico, nunca. Es lo más importante de todo. Las indicaciones son similares a la del síndrome nefrítico. Estas enfermedades se complican frecuentemente por como trombosis, por complicaciones como trombosis, porque hay una alteración de la cascada de coagulación. Como se han perdido proteínas, también se pierde fibrinógeno, antitrombina, plasminógeno, aumenta la viscosidad de sangre y todo lo demás, entonces llega un riesgo de éstasis sanguíneo y de trombosis. Es muy frecuente pacientes con síndrome nefrótico y que hagan coágulos periféricos. También van a tener hipertensión por activación intrarenal y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tienen riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda. Tienen alteraciones endógenas porque se ha perdido junto a las proteínas la tiroglobulina y la tiroxina, que obviamente me van a producir después un déficit de las hormonas tiroideas. Como se ha perdido eritropoyetina y transferina, van a tener anemia. Como se han perdido proteínas como las inmunoglobulinas, va a haber riesgo de infección. Todas estas complicaciones siempre están presentes en los pacientes con síndrome nefrótico. El tratamiento, al igual que el síndrome nefrítico, primero debe ser calmar las manifestaciones clínicas del nefrótico y no tratar tanto la enfermedad de base. La enfermedad de base la voy a encontrar con la biopsia, pero hasta no tener la biopsia y no tener un diagnóstico claro, debo hacer un tratamiento base. Esto va con las medidas higiénico-dietéticas. Restringir la ingesta de sodio. Mientras más sodio coma el paciente, más sed va a tener, más líquido va a tomar, más retención de agua va a tener. Restringir la ingesta de agua porque son pacientes que están en edema y probablemente en anasarca. Evitar que el paciente esté con los pies hacia abajo todo el tiempo, siempre y cuando esté acostado, que esté en un decúbito supino con las piernas levantadas para que haya un mejor flujo sanguíneo. Vendas elásticas de preferencia para compresión de los miembros inferiores, para que este líquido vaya recirculando. Suspender todos estos medicamentos que son los que producen generalmente nefrótico. Si yo ya veo a un paciente que tiene nefrótico, le quito la fenitoína, probenocid, los AINES. Obviamente, como está hinchado, tendré que deshincharlo, le voy a dar furosemida, la dosis depende, puede ser una dosis vía oral o vía endovenosa, a una dosis expuesta. Si con una dosis vía oral de 40 miligramos cada día el paciente empieza a orinar 1 litro, 2 litros, 3 litros, me basta. Pero si no hay una buena respuesta, pues aumento la dosis o le daré posteriormente endovenoso. ¿No? Aquí una gráfica de diferencias del síndrome nefrítico y del síndrome nefrótico. En el síndrome nefrítico, si es por una posinfecciosa, ¿habrá un intervalo libre de infección? Sí, porque ha pasado la infección hace 2 semanas. En el síndrome nefrótico no hay ningún intervalo libre, entonces no debería haber una razón de sospechar síndrome nefrótico en estos casos. El síndrome nefrítico tiene hematuria casi siempre. El síndrome nefrótico, muy raro. El síndrome nefrítico tiene hipertensión, sí. El nefrótico rara vez, a menos que esté complicado. El síndrome nefrítico va a tener cardiomegalia, sí, porque tiene hipervolemia, no está orinando, el líquido se está reteniendo, incluso al corazón. El nefrótico no debería. Insuficiencia cardíaca o necesidad de diálisis, porque esto presenta insuficiencia renal, el nefrítico sí, el nefrótico muy rara vez. La citis, muy rara vez en el nefrítico, en cambio en el nefrótico sí, porque llega hacia la nasaca, ¿no?
Para terminar esta gráfica, que siempre es interesante, una diferencia entre el nefrítico y nefrótico. El nefrítico obviamente tiene esta imagen de acá porque tiene hipertensión. Como tiene hipertensión, tiene oliguria, está inflamado el glomérulo, tiene hematuria por unas orinas rojas que parecen prácticamente Coca-Cola. Y las enfermedades más frecuentes, la IgA, que lo hemos visto, o una post-infecciosa. No son las más frecuentes. En cambio, en el nefrótico, la principal característica es la proteinuria masiva. La orina va a estar espumosa, eso es bien característico. Vemos que, a diferencia del nefrítico, los edemas son importantes. Esta es la razón por la cual debe hacerse un vendaje de miembros inferiores y de preferencia elevar los miembros superiores cuando esté acostado. Producto de la proteinuria tiene hipoluminemia y en compensación tiene hiperlipemia. Fácil de recordar, espero que les haya gustado mucho este tema que yo considero que es bastante bonito.